Ejercicio de lógica difusa, apertura de compuerta. Problema. Diseñar un sistema de control difuso que permita el control de la apertura de la compuerta de ingreso del agua a un lago de crías de cachama. Las variables de entrada son temperatura del agua actual del lago, hora del día, y la variable de salida es el grado de apertura de la compuerta de entrada. La variable de temperatura actual del agua del lago está dividida en fría, al clima y caliente. El rango está entre 1 y 30, siendo para fría de 1 a 10, al clima de 10 a 25, caliente de 20 a 30. Esta variable de entrada corresponde a una función trapezoidal como se ve en la siguiente imagen. Otra de las variables de entrada es la hora del día. La hora del día está entre 0 y 24 y se divide en madrugada, en mañana, tarde y noche, de 0 a 6, de 6 a 12, de 12 a 18 y de 18 a 24. Esta variable de entrada también corresponde a una función trapezoidal como se ve en la siguiente imagen. La variable de salida es la apertura de la compuerta del lago, que está entre 1 y 30, siendo poco de 1 a 10, medio de 10 a 20 y mucho de 20 a 30. Esta variable de salida también corresponde a una función trapezoidal como se ve en la siguiente imagen. Este es el cuadro de reglas definidas donde está la temperatura del agua y la hora del día. Si la temperatura del agua es fría y es de madrugada, la apertura será poco. Si es el clima y es de mañana, la apertura será medio. Si es el clima y está de tarde, será medio. Si es el clima de noche, será medio. Si es caliente y de madrugada, medio. Caliente mañana, medio. Caliente tarde, mucho. Y caliente noche, medio. Igual que fría madrugada, poco. Fría mañana, poco. Fría tarde, medio. Y fría noche, poco. Fría mañana, poco. Fría tarde, medio. Y fría. Vamos a realizar el ejercicio en el XFuse. Creamos un nuevo sistema y lo abrimos. Y ahora vamos a crear los types. Damos el type de temperatura y le damos el rango que está entre 1 y 30 con tres funciones de membresía. Y seleccionamos la función, que en nuestro caso sería la función trapezoidal. Listo. Vamos a modificar las funciones de membresía que nos ha puesto por defecto y cambiamos el label a fría y ponemos los datos de la primera función, que sería entonces desde -1 hasta 1, 5 hasta 10. Enviamos igualmente al clima, que sería desde 10 hasta 14, desde 14 hasta 20 y desde 20 hasta 25. Así mismo con la siguiente función, que sería caliente, y sería desde 20 hasta 25, de 25 hasta 30 y para cerrar la figura hasta 31. Damos OK y creamos una nueva función, que sería la hora del día, que va desde 0 hasta 24. Seleccionamos nuestra función y sería 4 funciones de membresía. Modificando la primera función, que sería la madrugada, esta está desde -1 hasta 0, desde 0 hasta 4 y de 4 hasta 6. Sería de mañana, que va desde 6
hasta 8, de 8 a 10 y de 10 a 12. La tarde sería desde 12 hasta las de 12 a 14, de 14 a 16 y de 16 a 18. Y por último la noche, que sería de 18 a 21, de 21 a 24 y para cerrar 25. Y vamos a crear el type de la apertura, que sería de 1 a 30. Funciones de membresía serían 3 y nuestra función sería trapezoidal igualmente. Otra función de membresía sería poco, y poco estaría en el rango desde -1 para abrirlo hasta 1, de 1 hasta 7 y de 7 a 10. La siguiente sería medio, y medio estaría de 10 a 14, de 14 a 17 y de 17 a 20. Y para la apertura, función de membresía mucho, sería desde 20 hasta 24, de 24 a 30 y para cerrar la figura 31. Ok, ahora guardemos el ejercicio. Después de haber guardado el ejercicio, vamos a crear las variables de entrada, y la variable de entrada sería la temperatura, y le asociamos el type de temperatura. Como el escrito, asociamos el otro que sería el de la hora, y para las variables de salida, que sería la apertura, sale apertura. Luego vamos a crear nuestro operation set. Damos aquí en este cuadro new operation set y ponemos el nombre operation. A la función and le vamos a poner, en el and vamos a poner el valor mínimo, en el or vamos a poner el valor máximo, y en la salida de fusificación vamos a hacerlo por el centro de área. Luego vamos a crear nuestras reglas basadas en el cuadro de reglas que habíamos hecho anteriormente. Basado en nuestro cuadro de reglas que tenemos en la pantalla izquierda, vamos a darle new rule bar, y aquí vamos a crear las reglas operation set que creamos anteriormente. Y vamos a darle acá en las variables de entrada, en la variable de entrada temperatura, el type, la temperatura, otra variable de entrada que sería nuestra variable hora, y la hora asociamos el type creado, y para las variables de salida sería la apertura, y el type sería apertura. Ahora vamos aquí a matrix form y vamos a crear la matriz que teníamos, que habíamos realizado anteriormente. Entonces cuando es fría y es de madrugada, la salida es poco, medio, sería poco, medio, mucho y medio. Listo, esta sería, y veamos ok. Luego vamos a la parte principal, donde está la estructura del sistema. Le damos clic derecho y le damos new model call, y creamos nuestra regla
y vamos a asociar la variable de la regla de temperatura con temperatura, hora con hora y la apertura con la apertura. Luego vamos aquí en la verificación, podemos hacer la monitorización. La monitorización, aquí podemos ver cómo, dependiendo de las variables de entrada, hora y temperatura, nuestro valor de apertura se va a ir modificando. Se va a ir modificando a medida que nosotros cambiemos con este scroll bar las entradas, los valores de entrada, pasará por nuestras reglas y sacará un valor de fusificado aquí en la apertura, donde en este caso para los valores de 17 y 14 sería 15. Si damos clic aquí en reglas, podemos ver los valores que han salido de las reglas y las gráficas en las que han quedado. Por ejemplo, vemos aquí que la regla 6 ha quedado con un valor de 1. Sin embargo, si vamos moviendo, vemos cómo pueden ir variando las gráficas de salida, las gráficas de entrada y los valores de cada una de las 11 reglas que hemos definido. 12 reglas que hemos definido.